confiamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración. Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Hola, ¿cómo están? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios deja aquí bien claro que no es mezquino a la hora de darnos su provisión. Él da con toda generosidad y sus riquezas en gloria abarcan todas las riquezas de la creación. Así que no hay nada que tu Dios no pueda proveerte. Él te provee de todo lo que necesitas. Y escrito está que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Pero para ver esta palabra en acción, nosotros tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios para prosperar. Así que pongamos en acción la palabra y siembra tus diezmos y tus ofrendas. Hasta pronto. Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al Foro Conecta Dios. Esta mañana el pastor Alberto García va a dirigirnos unas palabras que vienen directamente del corazón de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte que hoy nos va a dirigir para que sepamos qué hacer en la iglesia actual, en la iglesia de estos días, de estos últimos tiempos. Escucha con atención estas palabras y vamos a dar inicio a esta preciosa reunión de domingo. Hola familia, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Queremos, espero poder explicar y poder transmitir correctamente lo que hay ahora en nuestro corazón. Jesús intentó por muchos medios y por muchas formas convencernos de que a través
del reino de Dios que iba a traer a la tierra, cada uno de nosotros íbamos a dejar de ser seres terrenales únicamente, sino que nos trató de mostrar con hechos, con palabra, con doctrina, que ahora estamos diseñados para ser más bien seres espirituales, ya no solamente seres terrenales. Jesús, en Él estuvo todo el cielo, estuvo el Espíritu Santo dirigiéndolo, como hoy el Espíritu Santo nos está dirigiendo para convertirnos de personas terrenales a seres espirituales. El problema fue que en ese proceso, después de la ida de Jesús y de una parte de los discípulos, la iglesia, como nació ya en el año 300, tuvo un cambio muy radical en cuanto a su enseñanza. Se detuvieron los milagros, se detuvo lo sobrenatural, se detuvo de alguna manera lo espiritual. Y hubo una transición hacia más a lo religioso, imperó lo doctrinal y se acabó mucho de lo espiritual. Por lo mismo, ahora en nuestra búsqueda de Dios es a través como de una serie de actos religiosos tratando de convencer a Dios de que somos ya seres espirituales. No como seres espirituales caminando en lo celestial. Nosotros seguimos ahora pensando que somos terrenales tratando de alcanzar a Dios a través de una serie de actos y doctrinas y de hábitos eclesiásticos que pueden hacernos llegar hasta donde está Dios y entonces tener una comunión con Él. Pero quiero decirte que no somos terrenales intentando llegar a Dios, sino somos seres espirituales que nos movemos entre terrenales, pero más bien estamos metidos, inmersos en lo espiritual. Déjame decirlo de otra manera. No somos religiosos tratando de cumplir con nuestra teología o con nuestras doctrinas terrenales, sino que somos seres espirituales intentando movernos en lo espiritual. Si esto se hace así, querida familia, si logramos entender esto y movernos en esto, van a cambiar muchísimo nuestra manera de comunicarnos o de conectarnos, como es el foro Conecta a Dios, conectarnos con Dios y tener acceso a todo el reino de Dios, a todas las maravillas que hay ahí, a todo lo que Dios quiere entregar a su pueblo. Pero necesitamos dejar de pensar que somos simples seres terrenales buscando alcanzar a Dios con una serie de actos religiosos que nos llevan ahí y de repente si hacemos una bonita alabanza, si decimos ciertas palabras, si hacemos ciertos gestos, entonces alcanzamos a Dios y no comprendemos que realmente lo que quiere Dios es que nos movamos ya en lo espiritual, en un reino, dentro de un reino espiritual. Híjole, ahora voy a poner un ejemplo. Acaba de haber una revelación de uno de los miembros del foro Conecta a Dios. Como muchas revelaciones, como la revelación pasada que pusimos en nuestra plática, y es importante que usted la oiga esa plática también, porque todo esto es un proceso por el cual nos estamos convirtiendo, nos estamos transformando en esos seres espirituales y ya no en esos terrenales buscando en forma desesperada, en tacto casi de ciegos, alcanzar a Dios. Sino es ahora a través de que nos movemos en lo espiritual y ahora somos espirituales y ahora entendemos lo espiritual y ahora comprendemos lo que es el reino de Dios. Gerardo Mila tuvo este sueño y él pudo ver en el espíritu, en un sueño visionario,
como un embajador que iba camino al cielo era atacado, no él, sino su hija, por una serie de animales, perros, lobos, que trataban de morder y que trataban de destruir a su hija. Y como el grupo del Foro Conecta a Dios, armados, puestos con sus armaduras, repelían y hacían a un lado, detenían a esta jauría de animales que iban en contra de su hija, que le querían hacer daño. Y esto muestra algo que sí está pasando en lo terrenal, pero muchas veces nosotros lo enfrentamos terrenalmente, ese problema. Cuando Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo que este es un ataque que viene más bien del Espíritu. Nosotros ahora comenzamos a comprender y comenzamos a ver lo que realmente está detrás de las cosas. La mayoría de los seres terrenales no se dan cuenta que el ataque financiero, el problema familiar, el problema de físico que tienes, se lo atribuimos normalmente a una cuestión también terrenal. Pero cada una de esas situaciones tiene un fondo espiritual, un fondo que a veces que tiene una historia con nuestros ancestros, que tiene una historia con otros del pasado, que venimos arrastrando esa maldición generacional. Pero no lo atacamos correctamente porque seguimos moviéndonos en lo terrenal. Y por lo mismo no comprendemos del todo cuál es la verdadera situación. No, lo que quiero decirte es que nos movemos como peces en un terreno que ya no nos pertenece, peces fuera del agua. Ahora nos movemos y queremos seguir respirando como seres humanos, usando los pulmones, cuando ahora ya tenemos como los peces bráquias, que nos van haciendo que respiremos, que tomemos el oxígeno, y nuestro ambiente ya no es la tierra, sino ahora es el agua, que somos seres espirituales aprendiendo a nadar en el Espíritu. Ahora nosotros nos movemos en el agua, nos movemos en el Espíritu y no nos movemos ahora sobre la tierra. Esto nos debe de enseñar algo muy, muy importante, que ahora debe de ser más común, ahora debe de ser más normal, que comprendamos todo lo que sucede en este mundo espiritual y que sea aún más normal que lo que vivimos en lo terrenal. En Génesis 1, 26 nos dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, la semejanza de Dios no es un ser terrenal, o sea, no es un gran hombre terrenal, un gran presidente, un gran filósofo terrenal, sino que la imagen de Dios es un ser espiritual, un ser que siempre ha existido. Y dijo que éramos hechos a su imagen para entonces ejercer dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces la idea de Dios es que seamos como Él es, no un ser terrenal, sino un ser espiritual. Pero nosotros nos hemos aferrado a través del tiempo, así como otras religiones, los budistas, los que siguen a Mahoma, y otras religiones que siguen a ciertos hombres y que quieren imitar a esos hombres y ser como ese hombre, con características muy especiales, con atributos muy honrosos, que son muy aplaudibles, pero que siguen siendo terrenales. Y nosotros hemos seguido como que ese mismo caminito y queremos nosotros también honrar a Jesús como si fuese un hombre, un filósofo humano muy bueno, muy inteligente, con profundidades tremendas y con un poder de sanidad, cuando realmente lo que Dios quiso es que siguiéramos a Jesús, no como el ser terrenal, sino como el ser espiritual.
y que ya ahora nosotros comprendiéramos y entendiéramos que no son a través de ritos y de cosas que hacemos, de hábitos en la iglesia que muchas veces hacemos, que bueno, primero es la alabanza y tenemos en la alabanza, primero son alabanza, luego es una adoración y luego y ahora sí entramos y de repente nos metemos con Dios y entonces viene una palabra bíblica y conocemos entonces más de Dios. Eso sí ayuda. Pero realmente lo que anda buscando Dios es de que comprendamos el mundo espiritual. Por eso es que en 1 Corintios 12 y 14 nos dice y que Él prefiere que todos profeticemos. Esto significa que todos podamos ver en el Espíritu. El deseo de Dios, pero esto también lo traducimos a nuestra manera religiosa de verlo, ¿verdad? Entonces dice, mira el ministerio de profeta, ¿no? Los que pueden profetizar es el que tiene el ministerio profético, y entonces lo encajonamos en un ministerio y en una serie solamente de algunas personas que pueden hacerlo y todos los demás no podemos hacerlo. Gracias a Dios, como les hemos estado dando muchas visiones y sueños y profecías que han salido de diferentes personas del Foro Conecta Dios, lo que estamos viendo es que como vamos avanzando en el mundo espiritual, las cosas del espíritu se hacen más comunes y más normales. Y de repente vemos que uno y otro comienzan a ver visiones y a tener profecía, porque ya no es el ministerio profético que algunos tienen, o el ministerio de sanidad. Ustedes han visto cómo también a través de nuestras reuniones de sanidad de los domingos y de los jueves, mucha gente se ha sanado. Apenas estábamos orando por un joven hijo de un pastor de Cuauhtémoc, ahí de la Sierra Norte de Veracruz, que hace años atrás estuvimos en ese lugar. Y ministramos en ese lugar, nos invitaron, y la gente de la sierra bajó para ir a ese lugar, a esa reunión especial que tuvimos de sanidad, porque pues obviamente no hay clínicas especializadas para las diferentes enfermedades, y como sabían que era de sanidad y milagros, la gente bajó. Inclusive estuvo su hijo, por el que nos hablaron, porque estaba enfermo fuertemente de diabetes y también de un problema de columna. Y por eso nos volvieron a contactar, y estaba su hijo en esa ocasión, y también estaba su hija de ellos, que está casada con un médico, y a ellos y a nosotros nos sentaron en la primera fila. Estábamos ahí esperando y llegaron casi 400 personas que bajaron de la sierra. Tuvimos una reunión increíble en donde el Señor se manifestó en una manera sobrenatural. Ahí ustedes pueden ver algunos de los videos que subimos, están en el Foro Conecta Dios, videos antiguos, y donde usted puede ver cómo los sordos, sencillamente al pasar a un lado y tronarle los dedos, estos comenzaron a oír. Y ustedes pudieron ver también una mujer que no podía mover un brazo, cómo lo comenzó a mover en una manera inmediata. Un pastor que vino de Tetela de Ocampo, que es un pueblo más grande antes de Cuauhtémoc, ahí en la Sierra Norte de Puebla, llevó a su hija, que no podía caminar bien porque tenía una pierna más corta que la otra, y el Señor hizo que sus piernas estuviesen iguales, y ella ya ahora camina perfectamente, y regresaron bendiciendo el nombre del Señor. Después de esa reunión nos fuimos a cenar a casa de estas personas, muy lindas personas ahí de Cuauhtémoc, del pastor, y ahí estaba su yerno, que es doctor, y su hija, y el doctor, yo lo veía un poco escéptico en esa reunión, pero ahí ya en forma íntima nos dijeron: jamás en la vida habíamos visto cosa igual. Habían sido ellos testigos de esos milagros prodigiosos que se habían hecho, porque ahora el Espíritu Santo se movió en ese lugar con toda la libertad. Nos hablaron porque su hijo tenía ese problema de diabetes y tenía ese problema de la espalda. También el Foro Conecta Dios ahora, ya no a través de sus siervos, sino a través de todos los miembros del Foro Conecta Dios, se comienzan a mover en sanidad. Y comenzamos a orar por él y ¡pum! ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Que ahora se le bajó de 300 o una cantidad muy fuerte de glucosa, del azúcar. Ahora nos la enseñó en el video a través de la reunión de hombres del sábado, y nos dijo que tenía 67, y nos enseñó el aparatito porque estaba sorprendido. Jamás en su vida había tenido 67 de azúcar. Dios había hecho un milagro sorprendente.
Pero ahora ya no es a través de una sola persona, sino es a través de todos los miembros del Foro Conecta Dios. Lo que te trato de decir es que ya cada vez más nos movemos más en lo sobrenatural, aunque es lo natural, porque esto se vive en el espíritu normalmente, comúnmente, pero nosotros como terrenales de repente lo queremos ver como algo que está sucediendo ahí en forma única y sorprendente, cuando ya no tiene ninguna cosa sorprendente. El domingo pasado hablábamos de que Dios había dicho, aquí está el derecho, ya no me reclamen a mí si no se sanan, ahí está su derecho, usted tiene derecho a llegar a la salvación, usted tiene derecho a llegar a la sanidad por sí mismo, buscándome. Y buscando, lo que quiero decirte es buscando lo espiritual de Dios, buscando a Dios y ser como Jesús fue, no como el ser espiritual en la tierra, sino como el ser terrenal espiritual, y que nos quiso mostrar que tú y yo podemos movernos ahora en ese ámbito espiritual, que no somos homo sapiens como muchos científicos y geólogos han querido, historiadores han querido a convencernos de que venimos de una transmutación de anfibios hasta llegar al chango y de ahí saltamos al humano, sino somos hechos a la imagen de Dios, no a la imagen de los hombres. No somos hechos a la imagen de los terrenales. Somos hechos, y esto quiero que convencerte, somos hechos a la imagen de lo espiritual, no de lo terrenal. Y este es el trabajo que estamos haciendo. El Foro Conecta Dios, estamos caminando hacia eso. Ahorita ya nos comenzamos a mover con facilidad en las profecías, en las visiones, en la palabra de ciencia, en las sanidades. Nos comenzamos a mover. ¿Qué es lo que sigue, familia de Dios? ¿Qué sigue, familia del Foro Conecta Dios y todos los que nos están siguiendo? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es ahora tener autoridad. Así como en lo terrenal hay problemas, por ejemplo, hay situaciones complicadas y se pone un policía de tránsito para manejar que el tránsito sea correcto. Se pone un policía municipal, estatal, para evitar asaltos y robos. Se ponen soldados inclusive para manejar el orden a nivel internacional. Bueno, ahora, familia, necesitamos volvernos en el mundo espiritual autoridad. Porque en el mundo espiritual también hay buenos y también hay malos. Y como veía en la visión Gerardo Mila, hay perros espirituales que quieren mordernos en lo espiritual, pero nos va a afectar en lo terrenal. Hay que detenerlos ahora, como en Efesios 6 nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados en los lugares celestiales, en lugares celestes. Tenemos que movernos ahí para detener esos ataques. Como el domingo pasado también hablábamos de que una familia del Foro Conecta Dios fue advertida de que venían 40 legiones de demonios en su contra, y se puso a orar y reprendió, y gracias a eso su hija no padeció una muerte segura, sino fue librada de ello, gracias a que supo guerrear a tiempo, no distraerse contra esas huestes infernales de maldad que iban en contra. Ahora lo que tenemos que hacer, familia de Dios, es movernos en lo espiritual con autoridad, y ahí es donde nos estamos haciendo reconocer en el mundo espiritual. Antes nada más, y les he puesto muchas anécdotas, como en la cárcel con algunas liberaciones, los espíritus me han llamado Beto, así me conocen en el cielo, y el Beto, ahora ya no es el Beto, ahora es, gracias a Dios, son muchos que ya están aprendiendo a caminar, a tener autoridad en el mundo celestial y detener estos ataques del enemigo. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo cambia nuestra vida? Cambia en muchos sentidos. Le da sentido eterno a todo lo que hacemos. De repente aquí en lo terrenal, por decirlo así, salimos a la calle y hay el tráfico tremendo y se nos atraviesan y nos enojamos con otro terrenal. Bueno, ahora, familia, eso queda atrás. Ya no eres terrenal. No tiene caso que te enojes. No tiene caso que te alteres con un terrenal. Eso ya no es el punto. Con los que te tienes que ahora tener altercado
y realmente molestar, no es con los terrenales. Ahora lo que tienes que hacer es tener altercados, pero con los seres espirituales de maldad que vienen en contra tuya, o en contra de alguien que tú conoces, o contra el foro el cual perteneces. Entonces ahora nosotros ya no nos detenemos con cuestiones humanas. Que me ofendió. Que quiere posición. Que ahora quiere ser el líder. Que ahora me robó. Que ahora me asaltó. Que ahora me quiere matar. Ahora me está haciendo mal. Eso es, y déjaselo para los seres terrenales. Te toca a ti y nos toca a todos nosotros caminar en otra dimensión. Ya no en lo vertical, ya no te estés atorando con cositas de ese tipo, ya no tiene caso esas luchas, ya no tiene caso que te molestes por esas cosas. Ahora tienes que moverte en lo espiritual. Que no hay trabajo, que no está llegando el ingreso, que no te pelees aquí peleándote, tratando de lograr un dinerín por algún lado, por alguna forma, haciendo un gran esfuerzo. Eso está bien, pero realmente peléalo en lo espiritual. Dile al Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con mi negocio? Dame profecía, dame palabra de ciencia, dame dirección, Señor. Dame un milagro en algunos casos. Pero ahora nuestra lucha no es en este nivel, familia. Ahora nos tenemos que mover en otro nivel. Ahí es donde tú y yo necesitamos seguir caminando para alcanzar la autoridad que Dios nos está pidiendo. De repente en el cielo se va a reconocer. Ahí viene el grupo que sigue al Foro Conecta Dios. Ahí viene el grupo espiritual que está entendiendo cuáles son las verdaderas luchas. Y estos sí saben pelear. Estos no los podemos engañar. Estos no los podemos engañar con artimañas humanas, terrenales, de fiestas, de televisión, de esto, de aquello. Ahora estos son entendidos de qué está atrás. Y ya no luchamos contra la gente. Ahora luchamos en el espíritu contra seres espirituales. Cada vez se nos va a hacer más familiar lo espiritual, familia. Así es que este mensaje es para cada uno de ustedes, que sigamos creciendo, sigamos adelante, sigamos buscando a Dios, sigamos leyendo la palabra, pero ahora como seres espirituales, no como seres terrenales, Homo sapiens. Haciendo danzas como antes se hacían, indígenas para ver si llueve, o ciertas danzas para ver si ganamos la guerra. Y parecemos nativos. Si lo que Dios está buscando ya no es seres terrenales buscando alcanzar a Dios con algunos actos religiosos de superstición, sino ahora vamos a alcanzar lo espiritual caminando en lo espiritual, porque tú también eres un ser espiritual, ya no eres un ser terrenal. Así es que muévete, hijo de Dios, hija de Dios, en estas dimensiones en las cuales Dios te está invitando a que te muevas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermosa palabra que hemos escuchado este domingo del pastor Alberto García, pero que viene directamente del corazón de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, donde nos está guiando qué hacer en estos tiempos. Pero como él lo comentó, una parte esencial y una parte importante es que esta iglesia se mueva. Y por eso yo quiero invitarte ahorita que va a terminar esta reunión. Vamos a dar inicio a las 11 de la mañana en punto de la reunión Zoom de oración. Ahí podemos nosotros guiarte y sobre todo tomar tus necesidades, ya sean de sanidad física, de provisión o de las relaciones familiares, para que las pongamos en manos de Dios. Él ya las conoce, pero quiere que tú participes levantando esta oración y no dudo que va a ser contestada. A las 11 de la mañana en punto ha estado apareciendo el ID de la reunión Zoom de oración de este domingo. Quiero decirte y recordarte que este ID se va a mantener durante todo el año. Si tú lo anotas una vez, ya lo vas a tener para las reuniones subsecuentes de los domingos. Gracias por tu asistencia, te esperamos el próximo domingo en la prédica y ahora vamos a dar inicio a la reunión Zoom. Te esperamos.